Hola, somos Pri y Javi y esto es Mi Versión Más Dulce, el podcast donde compartimos nuestra experiencia y nuestra propia versión de lo que significa vivir con diabetes. Ambas vivimos con diabetes tipo 1 y creamos este espacio como un lugar seguro, honesto y sin juicios. Queremos abrir conversaciones reales, acompañarnos y también invitarte, si te hace sentido, a descubrir y compartir tu propia versión más dulce. Es importante aclarar que las opiniones y experiencias que compartimos aquí son personales y no reemplazan la orientación médica profesional. Cualquier decisión sobre tu tratamiento debe tomarse junto a tu equipo médico. Prepárate, porque lo dulce comienza ahora. Hola a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mi Versión Más Dulce. Hoy nos acompaña Nelcy Ulloa Ramos, mamá de Víctor, y Víctor, quien vive con diabetes tipo 1 hace 3 años y 9 meses. Sí, en este episodio queremos conocer la mirada de una mamá páncreas, ¿cierto? De cómo cambia la vida cuando el diagnóstico llega a un hijo, cómo se enfrenta el día a día en el trabajo, la casa, la rutina escolar y el manejo constante de la diabetes. También hablaremos de algo muy importante que a veces, pocas veces se visualiza, ¿cierto? Que es el burnout o este agotamiento emocional que muchas veces viven quienes cuidan y quienes acompañan a alguien que vive con diabetes. ¿Cierto, Javi? Le damos la bienvenida entonces a Nelcy y a Víctor que están aquí. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros tu versión más dulce. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por permitirnos también participar de esta idea que la verdad yo la encuentro fabulosa, porque nos permite a todos contar un poco de cómo se vive la diabetes y nos ayuda también a aprender cuando escuchamos los otros capítulos, ¿cierto? Y a comprender que no estamos todos solos, que hay más personas pasando por lo mismo y así uno también va aprendiendo de las experiencias de los otros. Así que yo las felicito, la verdad, por esta iniciativa porque es genial, maravilloso. Gracias. Ah, gracias. Sí, qué genial que ustedes están hoy día acompañándonos, Víctor también. Esto es un episodio muy especial porque nos está acompañando Víctor, así que en primera persona también va a compartir su propia experiencia. Así que, Nelcy, queríamos saber, como para conocerlos un poquito más a ustedes y para conocer del diagnóstico de Víctor, que nos cuentes un poquito la historia de Ya. su debut. Ya. Bueno, nosotros, a ver, somos, o sea, yo soy chilena, ¿ya? Y hubo un momento de mi vida que decidí irme de acá a Brasil. Ya estuve viviendo 6 años y medio aproximadamente en Brasil. Y allá, bueno, nació Víctor. Ya, los primeros años de Víctor fueron todos relativamente dentro del estándar normal que se llama en la sociedad, ya, pero con 3 años, 5 meses más o menos, o un poquito antes, comenzamos a notar que Víctor se nos enfermaba como constantemente, ya, como que la garganta, fiebre, y como que siempre hacía cuadros así como virales supuestamente para los doctores. Y nosotros teníamos o sea, él tenía un pediatra que lo veía en Brasil, que era muy naturista. Ya, todo siempre era así como él mandaba a hacer los remedios, nos daba la receta, nosotros íbamos a farmacias naturistas y nos mandábamos a hacer. Y resulta que cuando se me empezó a enfermar, yo no conseguía horas con el pediatra, porque allá en Brasil el tema de la pandemia igual fue como un poco retrasado. Entonces en 2022 todavía estaba como un boom de COVID. ¿Ya? Entonces, estaba difícil agendar horas con el pediatra de Víctor. Entonces yo lo llevaba, ¿cierto?, a la clínica con la cual él tenía convenio de salud allá. Y en urgencia siempre, no antibiótico. Pasaba una semana con el antibiótico, nada, para la casa otra vez. Y así estuvimos mucho tiempo, tras antibiótico y nada. Y resulta que un día yo le llamo a la secretaria del, del pediatra, ¿ya? Y le digo, ¿sabes qué? Necesito una hora urgente, por favor, hazme un sobrecupo, porque no sé qué le pasa a mi hijo. Y no se mejora con nada. Y me dice, ya,
te voy a agendar, me acuerdo, hasta el día de hoy, para el viernes a las 10 de la mañana. Ya le digo yo. Y justo en ese día yo trabajaba, yo soy educadora diferencial, pero en Brasil no tenía validado mi título, entonces trabajaba como asistente de aula en una escuela especial. Y justo ese día había muchas actividades en las cuales yo no podía faltar. Y Víctor tampoco podía ir a clases porque estaba enfermo, entonces había sido como todo un caos, ¿ya? Claro. Y llamo a su padrino, ¿ya? Llamo a su padrino y le digo, necesito ayuda, ayúdame, ven a buscarlo. Me dice, ya, yo lo voy a buscar, allá los horarios igual son bien diferentes. Entonces él llegó a las 7 de la mañana a buscarlo. Y se lo llevó a la casa y me dijo, ya, antes de las 10 yo te paso a buscar al trabajo. Fuimos, llegamos a la consulta del doctor y como les decía, él es muy naturista. Entonces, para él, cuando Víctor hacía una fiebre de 39 grados, era totalmente normal. Me decía, déjalo porque está botando todo lo que necesita botar, ¿ya? En caso extremo, vamos a darle tal cosa, me decía. Ya, pues entonces llegamos donde él y Víctor ya estaba dejando los pañales en esa, ya de hecho había dejado los pañales de día y lo estaba dejando de noche, ya, lo había dejado de hecho. Y resulta que se me empezó a hacer, esa misma semana del médico se me empezó a hacer de madrugada en la cama. Se me empezó a hacer otra vez en la cama, le daban así como yo le decía pataletas o arrebatos a las 2 de la mañana, gritaba. Era una cosa impresionante que los vecinos un día me llegaron a reclamar, ¿qué le pasa al niño? Yo digo, menos mal que sabían cómo soy yo y no me denunciaron, porque Claro. realmente parecía que estaban pegándole o maltratándolo, porque eran unos gritos desesperadores. Y, y resulta que fue una semana caótica y llego y le empiezo a explicar. Y Víctor en esa época siempre fue bueno para tomar agua, siempre. Entonces tomaba mucha agua, pero empezó a tomar 6 botellas de 600 ml por noche. Por noche. Wow. Entonces era demasiada agua. Claro. Y resulta que yo llego a la consulta y le digo, doctor, pasó esto, 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 y me acuerdo que estaba con mascarilla, y ya abro unos ojos de este tamaño, y yo cuando abro los ojos digo, chuta, algo no está bien, algo no está bien, porque si él me abrió los ojos así es porque la cosa no está bien, y me dice, ya mira, Nelcy, espérame afuera, yo voy a hacer unas llamadas y te vuelvo a llamar. Ya, yo salí de la consulta, o sea, de la oficina y salí, fui a la sala de espera, los 20 minutos más largos de mi vida. Claro. Y Entiendo. voy y me llama, entro con Víctor y me dice, mira Nelcy, vas a ir con esta carta a la clínica, te van a estar esperando y necesito que vayas ahora. Y yo le digo, ya, pero ¿qué está pasando? O sea, Claro. explíqueme. Y me dice, Víctor no está bien y necesito que vayas ahora. Yo le digo, pero Víctor no está bien, ¿qué le pasa? Y me dice, mira, probablemente tiene diabetes, pero yo aquí no tengo los equipos suficientes para hacerle todo el triaje, así que necesito que te vayas ahora. Ya, ok, yo bajo, porque era en un edificio, bajo, le digo al padrino de Víctor que estaba con nosotros, necesito que nos lleve a la clínica, y él es kinesiólogo. Él es kinesiólogo y tiene cursos como de esta lectura de exámenes, radiología y todas esas cosas. Entonces va, lee unos exámenes que yo le había hecho anteriormente a Víctor y lee la carta del doctor con muchos términos técnicos y me dice, se lanza un improperio y me dice, vamos, llama a tu jefa que no llegáis. Ya, y llama a mi jefa, me dice, ya, Nelcy, anda, no sé qué, ya nos fuimos, llegamos y yo iba entrando y me acuerdo que el padrino Víctor le dice, ¿qué quieres almorzar? Porque ellos vivían a la vuelta de la clínica. Y Víctor le dice, arrocito con ese pollo que a ti te queda tan rico. Ya le dice, yo voy a ir mientras, te preparo y después los vengo a buscar. Ya, voy entrando a la clínica y la niña, voy a pasar el carnet y la niña me dice, Víctor, sí, te están esperando, pasa, yo después te paso el carnet. Y yo, chuta, ahí Más yo como que alarmante. ya me empecé a asustar. Claro. Y ya, y resulta que Víctor estaba así como decaído, así parecía un papel, así un saco de papa, uno lo tomaba y nada, sí. Y voy y entro y habían 3 médicos sentados. Entonces yo cuando veo esa escena, digo, chuta, Claro. o sea, ¿qué pasa? Alguien que me diga realmente qué pasa.
y me hacen contarle otra vez el tema, me hacen entregarle la carta esta, ya, y me dicen, mira mamita, dijeron, mire mamita, si el doctor tanto le dijo que era diabetes, prepárese para un diagnóstico cerrado. Y yo como que todavía así como que no asimilaba, ya no asimilaba el tema, y lo vamos a Tú pasar. conociendo, disculpa, Nelcy, tú conocías cuando te dijeron lo más probable es que tenga diabetes, tú como que no asumiste o no relacionaste diabetes tipo 1, ¿tenías algún conocimiento de lo que era? Sí, mi mamá tiene diabetes tipo 2. Ya. Mi abuelo también tenía diabetes tipo 2. ¿Ya? Entonces yo conocía algo, pero nunca como que me involucré tanto en eso. Nunca me involucré. Entonces como que dijo diabetes y yo ya, ok, como que pasó, ¿no? Como que todavía no asimilaba nada. Y resulta que pasamos, me dijeron, está deshidratado. Y yo dije, en mi desconocimiento, dije, Claro. ¿cómo va a estar deshidratado si se bebe 6 botellas de agua por noche? Decía yo. Claro. Y me decían, no, es que tiene que ver con otra cosa, pero déjanos hacer los exámenes y ya te vamos a explicar. Y bueno, allá en Brasil, la Pascua de Resurrección es como muy así un boom, ¿ya? Y todavía existen estos huevos gigantes de chocolate y esas cosas así como bien grandes, todo esto de chocolate. Y yo a Víctor nunca le di dulce hasta esa edad, ¿ya? Entonces, justo en abril, él debutó en junio y en abril le regalaron muchos chocolates de mi trabajo, del trabajo de los padrinos, un montón, de la escuela, tenía un montón, pero yo siempre se los iba fraccionando. Entonces yo decía, ya, pero ¿cómo va a haber sido tanto, así tanto? Y van y le hacen la capilar. Lo primero que le hacen fue la capilar y no marcaba. Marcó high. Claro. Marcó high. Y se miraron entre ellos, los enfermeros, ¿cierto? Se miraron y me dijeron, ya el doctor ya le va a venir a explicar. Y yo así como más desesperado. Y llega el doctor y me dice, mire, ya esto nos confirma que su hijo tiene diabetes. Y yo le digo, ya, pero doctora, así queriendo negar el diagnóstico, le digo, pero ¿cómo va a tener diabetes con un examen así tan simple? Le decía yo. Y me decía, pero es que esto nos indica que ya tiene diabetes, ahora tenemos que hacerle otro examen para saber si su páncreas está produciendo insulina. Como por la edad, me dijo, es casi certero, me dijo que es diabetes tipo 1, me dijo, pero tenemos que hacerle el examen para ver la cantidad de insulina que está produciendo, y me empezó a explicar todo. Y yo, queriendo negar el diagnóstico aún, le digo, pero no es así, se habrá comido mucho chocolate en la Pascua, le dije yo, y me dice, mira, se puede haber comido un huevo entero solo, se le iba a alterar la glicemia, pero no se le iba a disparar a tal punto como porque no sabemos ni siquiera cuánto está, me dijo, porque la máquina no nos está dando un número. Entonces yo ahí me puse a llorar. Me pongo a llorar y Víctor lo veía mal, le sacaron sangre de la arteria, me acuerdo, Víctor gritó como loco. No, fue un proceso bien fuerte. Y cuando llegan los exámenes, me dicen, Nelcy, tu hijo no está bien, tu hijo se tiene que quedar en la UTI. Y acá en la ciudad no tenemos UTI pediátrica, entonces tenemos que buscar un cupo en otra ciudad. Y ahí, después de mucho, nos mandaron a otra ciudad, ¿ya? Que quedaba como a 40 kilómetros de donde nosotros vivíamos. Y llegamos allá y le volvieron a hacer todos los exámenes otra vez. Otra vez. Y la doctora que nos atendió me dice, me mira cuando ve los resultados y me dice, ya habíamos llegado a las 10 de la mañana y eran como las 3 ya de la mañana. Y me dice, ¿usted cree en Dios? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque o su fe es muy grande o su hijo es muy fuerte. Me dijo, porque era para que su hijo no estuviera. Su hijo no está bien y va a pasar directamente a cuidados intensivos. ¿Cuál es la más acuática? A mí se me confunde. La UCI parece. La UCI, sí. La UCI va a pasar a cuidados intensivos. Va a pasar a cuidados intensivos porque no está bien.
Y ahí ya mi mundo se vino abajo, ya Víctor Y eso conectado a un montón porque, de máquinas, no. porque estaba con cetoacidosis, por eso Estaba estaba tan... sí, le dio cetoacidosis, Ah, su claro. hemoglobina estaba en 13 punto y tanto, y él estaba mal, pues estaba mal. Y en ese transcurso descubrieron que había tenido COVID, o sea, que tenía COVID, le hicieron otro examen, tenía COVID, entonces se le juntaron las dos cosas, Ah, entonces fue así como un proceso Claro. bien complejo, él estaba muy flaquito, y fue complejo. uy, uy, Sí, Oh, y qué ahí terrible. después, claro, ahí nos comenzaron yo nada que decir de la UCI a la cual llegamos, al hospital al cual llegamos, que ya no recuerdo bien el nombre, la verdad, solo recuerdo la ciudad, eh, Mm, pero nada que decir, las enfermeras, los doctores se portaron un 7 con nosotros, tuvieron mucha paciencia con Víctor, sobre todo porque él no quería ni siquiera que le colocaran el oxímetro, ¿cómo se llama el oxímetro? sí, No, sí, es no quería que le colocaran eso, no quería nada con las agujas, tiraba mm. todo, oh, no, fue bien Oye, complejo y tuvieron mucha paciencia, nos trataron súper, súper bien. Nos qué enseñaron desde cero, increíble. sí, po. Increíble. ahí mismo nos Comentas. comenzaron a enseñar todo, todo, Mm, wow. sí. Oye, yo te iba a decir que qué increíble como, bueno, la historia es súper impactante igual. Y yo digo, todos esos debut que han sido para los chiquititos, no sé, como justos y precisos, podría decir, porque podría haber llegado Víctor no con high, sino que con una baja de azúcar, que no... O sea, yo creo que por eso el mensaje de la De enfermera. la doctora, sí, porque Que ya, me hace esa pregunta y claro, uno queda así como chuta. claro, porque cuando de repente dicen así como, oh, ya, no sé, puedes andar con 700 caminando, pero con una baja de azúcar el cuento es distinto. No, es muy Claro. distinto. Entonces, como que sí me hace mucho sentido lo que te dijo la enfermera. Sí, Sí, mucho. No, además que cuando están con cetoacidosis pasa que también ahí vienen los comas, po. ujú. Sí, Yo ella de también, hecho me lo dijo. pero no tan chica como el Víctor. Yo debuté a los 12 y me acuerdo que a mis papás les comentaron como, oye, la mayoría de los papás llegan con los hijos desmayados, como no Ujú. sé qué le pasó, ayuda. Y claro, Mm, por cetoacidosis, entonces, Sí, de hecho la doctora me dijo, era para que tu hijo estuviera en coma o no estuviera. ay, qué fuerte. Entonces es bien fuerte. Sí, no, a mm, mí me quedó la duda porque igual tú mencionaste que estuviste harto como semanas o días llevándolo al médico porque estaba Ujú. con síntomas que algunos sí, pues eran súper clásicos de la diabetes, pero además estaba con fiebre y otras cosas, ¿o no? Como Sí, esto de sí, estaba resfriado, con, como qué pasa, era por síntomas de COVID quizá. puede ser, puede ser mm. que ya había estado contagiado con el COVID, porque incluso lo trataron por neumonía. Ah, Lo trataron con medicamentos para neumonía, me acuerdo, estaba con vómitos, fiebre, dolor de cuerpo, no comía nada. Entonces, es como que yo creo que se juntó todo, pero no sé qué fue lo que fue Claro, primero, lo que fue después, claro, pero o como si fue estaban los los dos dos juntos, juntos, claro, se confundieron también los síntomas, como que no sé, mm. exactamente, claro. Increíble. exactamente. Oye, y el Víctor, ¿tú te acuerdas de algo de esto? Porque igual era chiquitito. No, ¿No te Ujú. acuerdas de cuando estuviste en la clínica, hospitalizado? ¿No? Siempre se Bueno, acuerda de una cosa, que le daban mucha gelatina, ah, porque no podía, no decía que tenía hambre y le daban gelatina. Solo ya. gelatina. Sí, ¿Y cuánto tiempo estuvieron hospitalizados, Nelsie? 15 días. Harto igual. Harto. Sí, sí estuvimos harto, harto. Yo no sé si fue por el tema porque la adrenalina del momento a uno la hace activarse nomás, por resolver. Entonces yo no sé si fue porque el COVID o si fue porque realmente estaba así tan mal después. Mm, Entonces fue complejo y a eso sumarle que yo estaba sola, mis papás estaban acá, claro. yo estaba separada, no estaba con el papá de Víctor. Mm, Entonces también ahí hay una historia un poco compleja en donde no mm. tenía ese apoyo, no tenía el apoyo de mi familia y no, sola se puso más complejo aún.
Pero Mm. siempre, yo digo, siempre hubo gente ahí que me apañó de una forma impresionante. Qué Qué bueno. bueno, siempre aparecen esas Sí, personas en el camino cuando uno más las necesita. sí, exactamente. De ahí se quedaron en Brasil viviendo un tiempo más o ahí tú te volviste a Chile. No, no, todavía seguimos allá. No, nosotros Ah, nos volvimos en septiembre de 2023 a Chile. Sí, Ok. en esa época volvimos para acá, después de un proceso igual complejo para poder volver. Mm, Fue bien complejo poder salir de Brasil, más que nada por las autorizaciones legales y ah, por la custodia y todo eso. Un tema ahí complejo que también eh, fue duro porque yo tenía que allá trabajar, mm. estaba sola, después que Víctor salió del hospital, también fue un proceso porque yo tenía que volver a trabajar. Víctor en esa época estaba en periodo integral, que se le llama ya, en donde ellos entran a las 7 de la mañana a clases y salen a las 6. Entonces están todo el día Todo en el el todo día. el día. colegio, todo el día, las de las mamás que trabajamos, que Ya, trabajan, porque el resto de las mamás que trabajan dentro de casa, porque no es que dejen de trabajar, que claro. trabajan dentro de casa, ellas pasaban a tener medio periodo, que era o de Ujú. mañana o de tarde. Entonces, cuando Víctor lo diagnosticaron, no tenían ningún caso, en esa época iba al jardín, no tenían ningún caso en el jardín así. Entonces la directora me llama y me dice, Nel, si nosotros no tenemos la capacidad ni el conocimiento para estar todo el día con Víctor, Mm, entonces necesitamos que él pase a tener media jornada, porque no tenemos cómo tenerlo acá. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué claro, hago? Porque tengo que trabajar todo el día para poder sustentarnos. Obvio. Y los padrinos de Víctor, que eso era mi primera red de apoyo gigante allá, también trabajaban todo el día. ujú, Entonces, y no era que tuvieran una consulta, ellos hacían clases en la universidad. Entonces era más complejo el tema de que ellos pudiesen quedarse con él. Así que tuve que buscar una persona que me ayudara a enseñarle a esa persona, oh, que era mi vecina, que ella era como mi mamá ya. Eh, ella se transformó en nuestra otra segunda base allá, que cuidaba de Víctor, lo ordenaba, le daba sus almuerzos, lo pinchaba, para mm, que pudiese ir a la escuela a medio periodo. Entonces igual fue otro proceso también complejo. Después yo tenía que rendir en la escuela especial en la que trabajaba, y me acuerdo que un día me llama la chica de recursos humanos, y porque yo andaba como un zombie, como un zombie andante, Obvio. porque era mucho, en ese tiempo Víctor se inyectaba con lápiz y se inyectaba de acuerdo a una tabla, Ujú. ujú, ¿ya? Sí. No por conteo de carbohidratos. Entonces tenía que aprender y nosotros salimos del hospital, o sea, del hospital cuando lo dieron de alta y fuimos a donde un médico que nos recomendaron ahí en el hospital para seguir con las atenciones de forma particular. Y él me ya, dijo al tiro, o sea, yo salí del hospital y me fui directo donde él y llegué y me dijo, Nelsi, tú vas a tener que aprender a contar carbohidratos. Para que tu hijo tenga una libertad mayor, una independencia mayor, tú vas a tener que aprender carbohidratos. Y comenzó todo el proceso de yo buscar cursos, de yo asesorarme por nutricionistas, de un montón de cosas y también era demasiada información, entonces yo no dormía. Y me llama la Mm, chica de recursos humanos y me dice, Nelsi, te vemos, estás agotada, necesitas mm, un para. Y le decía, es que yo no puedo dejar de trabajar, le decía, yo no puedo. mm. Y ahí al final me acuerdo que llegamos a un acuerdo. Me dijeron, ya nosotros sabemos que es difícil, que estás sola, entonces vamos a llegar a un acuerdo para que nosotros te despidamos y no quedes 3 meses sin sueldo, porque también te claro. entendemos, me decían. Entonces ahí llegaron a un acuerdo conmigo, yo salí de ahí y ahí ya fue un poco más relajado para mí, para poder aprender todo de manera más libre y después ya reintegrarme a trabajar en otra cosa. Ay, qué bueno. Sí, Qué intenso ese primer periodo. fue Y, muy oye, intenso. o sea, y súper valiente para enfrentar toda la situación, porque más encima, o sea, Hola. le pasó esto a Víctor y tú estabas sola, ya no tenías las redes de apoyo o sea, tenías personas que te podían ayudar, pero no tu familia. Entonces, Que más intenso. uno se siente incómoda. Yo siempre decía,
porque me decían, pregúntanos si podemos, te vamos a ayudar, nosotros nos arreglamos, pero a mí me daba como cosa, por más confianza que uno tuviera, yo decía, no es responsabilidad de ellos, y es Mm. diferente que esté tu mamá, que esté tu papá, a que esté un amigo, y que tú le tengas que decir, chuta, necesito ayuda. Entonces yo muchas veces me quedaba callada nomás y veía la forma de solucionar. Ay, sí, sí, pues no es lo mismo. Yo también te encuentro súper valiente de, bueno, haber vivido todo esto sola y obviamente que tú estás sobrepasada, pues sí, Sí, imagínate que, bueno, con apoyo familiar, como con una red más grande y todo, es difícil, o sea, a ustedes les tocó el doble difícil. En un país que no es el tuyo, bueno, me imagino que tú ya estabas adaptada igual un poco, sí, pero es desafiante desde lo emocional, me imagino que también debe haber sido súper duro. sí, Ujú. sí, fue potente, fue muy potente, pero yo le decía a la Pri el otro día, conversábamos y le decía, siempre le digo a Víctor, matemos un león por día, que es una frase que se dice mucho en Brasil, matemos un león por día, vamos, un día de cada vez, Eso, porque Sí, si no uno se vuelve loco. de todas sí. maneras. Oye, y allá con Víctor, en Brasil, ¿cómo es la atención? ¿La atención es en un hospital, en una clínica? ¿Cómo empezaste como con el tratamiento, los insumos, la insulina? ¿Cómo es un poco el tema allá? Bueno, allá igual que acá hay dos sistemas de salud, el público y el privado. Yo jamás tuve problemas con el sistema público, ¿ya? Em, Tuve varias veces que atenderme por cosas un poco complejas allá personalmente y nunca tuve, siempre me atendieron súper bien. Ujú. Pero Víctor tenía un convenio, porque allá se pagan como convenios con el sistema privado. ¿Ya? Y él tenía un convenio que era pagado por su progenitor y, y él, cierto, tenía acceso a esta salud un poco más privada, ¿ya? Ujú. Entonces, ahí llegamos a este sistema, como te decía, llegamos a este doctor que era un doctor japonés, Mm, que era como una mira. eminencia en el área de la diabetes tipo 1 allá en la región en la cual vivíamos. Y llegamos a él, ¿cierto? Y el tema de los insumos, allá uno tiene que entrar así como en la justicia, con un proceso judicial, para pedirlos, para pedir estos insumos o insulinas o lápices que facilitan tipo la vida de quien tiene diabetes tipo 1. Entonces uno entra con un proceso judicial con un abogado Mm, pidiendo estos insumos a la farmacia popular. Ya. En toda la ciudad hay como una farmacia popular o de alto costo que le llaman allá. Entonces uno entra en este proceso y el juez generalmente es muy rápido en responder estos casos. Nosotros tuvimos Mm. respuesta, las primeras veces estuvimos comprando todas las cosas y en un mes más o menos, o sí, un mes, menos de un mes, conseguimos que el juez dictaminara, ¿cierto?, que desde la farmacia popular nos fornecieran todos los insumos. ay, Y qué bueno. ahí, claro, uno tiene que entrar con una receta del doctor, con una carta del doctor, pidiendo, especificando qué cosa necesita, Ujú. qué tipo, la marca, todo, y ahí ya la farmacia todos los meses te proporciona esto. De hecho, nosotros allá nos daban sensores, los freestyle los daba la farmacia popular, la insulina FIASP, Víctor usaba FIASP en esa época y usaba en cartucho para poder Ujú. inyectarse de media en media unidad. Entonces Claro. nos daban los cartuchos mensuales, nos pasaron el lápiz específico para eso, todo. Ay, qué bueno. ¡Ay, Mensualmente qué era bueno! todo. Sí, en ese sentido tiene una cobertura muy amplia Brasil en cuanto a diabetes tipo 1. Genial. Mm. Qué bueno. Nelcy, ese primer año, porque bueno, todo este, como el diagnóstico y todo este primer mes, primeros meses fueron duros, pero después cómo se fue dando esto, cómo fue aprendiendo el Víctor también, o a qué edad quizás empezó él a entender un Darse poquito más, cuenta. Mm. claro. Víctor fue diagnosticado con 3 años, 5 meses Ujú. y a los 4 años Víctor ya estaba sabiendo muchas cosas que
que fuimos aprendiendo juntos en el fondo, ¿cierto? Vivíamos solo los dos, entonces yo hacía mis cursos mientras cocinaba, le daba, ¿cierto?, la cena mientras yo veía el curso, iba anotando, y Víctor siempre fue como un niño muy curioso. Entonces siempre preguntaba todo, y por qué siempre desde muy chico. Entonces, cuando yo empecé a ver los cursos, él me decía, mamá, yo quiero aprender, yo quiero verlo contigo. Me decía, ¿qué son los carbohidratos? ¿Para qué sirven? ¿Por qué tengo que contarlos? ¿Cómo me inyecto? Déjame ver la aguja. Necesito verlo. De hecho, los niños normalmente se sacan sangre, ¿cierto? Y se dan vuelta. A Víctor no. De hecho, cuando voy a hacer el examen y la enfermera dicen, no, date vuelta, no, a mí me gusta ver. Dice. Y Víctor ve, y siempre fue así, muy curioso. Entonces, con 4 años, él ya comenzó a inyectarse solo. Con Wow. 4 años. Wow, Víctor. Con cuatro Genial. años comenzó. Qué valiente, Víctor. O sea, llevas hartos años ya inyectándote tú solito. Bueno, ahora tiene bomba. Sí, ahora Mm, usa bomba desde octubre. Hace bueno. poquito. ¿Y te dolía cuando te inyectabas con el lápiz? No, ¿Nada? Qué nada. valiente. Qué Él bueno. ¿Y decía que no le aprendiste? dolía, pero de repente nos pasaba que le quedaban como moretones, Claro. cosas así, y ahí eso ya le incomodaba. Claro. Ujú. Sí, me imagino. Y fue muy difícil como aprender a estabilizar la diabetes, el conteo de carbohidratos. Fue muy restrictivo, por ejemplo, la alimentación. Al comienzo sí. Al comienzo la nutricionista, mientras no aprendiéramos a contar carbohidratos, o sea, mientras no aprendiera, me dijo que iba a ser bien restrictiva y de hecho era así como todo integral. Nada normal, era tallarines integrales, arroz integral, pan integral, todo integral. eh, y fue así como bien restrictiva, así no puede comer, me acuerdo que no puede comer grandes cantidades, no puede comer así libre, tiene que comer de 3 en 3 horas. eh, entonces fue así como muy estricto, hasta que ya, yo creo que como en unos 2 meses después del diagnóstico ya pasamos al conteo de carbohidratos. El doctor, porque el doctor también era muy estricto. Eso a mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque no que él sea estricto, sino que allá la primera consulta me dijo, Nelsi, este es mi número privado. Cualquier cosa, tú me llamas, no importa la hora que sea. Oh, Y yo así como, ya, porque acá en Chile eso es imposible. imposible. Sí, ahí lo hace. Eso es imposible. Entonces yo venía acostumbrada a eso, a toda una vida atenderme con médicos y que jamás por más grave que uno estuviera, te iban a dar su número personal y te dijeran eso. Entonces yo me acuerdo que un día Víctor estaba haciendo muchas bajas, y yo le hablo al doctor así ya, pero ya así, con miedo a que me iba a responder, y le escribo, le coloco, doctor, hola, pasó esto, le cuento, y me llama. Me llama, pero hacía los 2 minutos de que yo le había escrito, y me empieza a retar de una forma, y me empieza a gritar, y me gritaba y me decía, pero ¿cómo? Tú no me llamaste antes, ¿para qué te di mi número? El niño puede no estar, y me atacaba, y me atacaba, me atacaba, me atacaba, me atacaba. Y yo, ya, pero dígame, además de retarme, ¿qué hago? Claro. Ya, y ahí ya, claro, me dio las instrucciones y todo, y al otro día fuimos a su consulta, ahí me acuerdo que me pidió disculpas. Me dijo, disculpa por haberte hablado así, pero es que no puede volver a pasar, y si te doy mi número es para que lo hagas. Entonces ahí yo ya entendí que sí, ya tenía que tener una cercanía mayor con el doctor. Ya. Y ahí ya en 2 meses después del debut empezamos ya con conteo. Me dijo, ya vamos a hacer una prueba. Me hizo una prueba escrita, me hizo una prueba oral. Así era muy estricto el doctor japonés. Oh, Y una prueba oral, así ya me ponían situaciones, así como ya, mira, si Víctor está con glicemia tanto y quiere almorzar, ¿qué le vas a dar? Ármame un menú. Ya, ¿cuántos carbohidratos tiene ese menú? Ya, ¿cuánto le vas a inyectar? Ya, entonces así como muy, muy así, muy qué pauteado. miedo ese doctor. Sí, Si repruebo en esa prueba. Repruebo, reprobada. me iba a retar. Pero eso también me sirvió como para yo
ponerme las pilas y ponerme a estudiar más y más y más. Entonces hice varios cursos y todo. Claro que uno nunca es como el doctor, ni como la nutricionista, ni como la psicóloga, claro, pero sí uno empieza a adquirir conocimiento. Sí, Ujú. de todas maneras, no, yo creo que, claro, que haya sido tan estricto, por un lado uno se asusta, como que espanta un poco, pero de todas maneras fue bueno, porque es la forma de aprender, pues, como que fue así Exacto. medio choqueante, como ya, tienen que aprenderlo sí o sí, y Sí, Sí. logró su objetivo. sí, yo reclamaba igual. Yo le decía, oye, japonés. Sí, pues, Pero Oye, Nelcy, una pregunta y cuando, bueno, tú mencionaste recién a la psicóloga, cuando fue el diagnóstico o allá en la atención con la nutricionista, ¿había una psicóloga que los apoyó en el proceso a ti y a Víctor? en el hospital cuando lo diagnosticaron, sí. Sí, Ya. allá iba la psicóloga, iba todos los días la psicóloga, la nutricionista, el endocrino y las enfermeras. Iban Mm, todos los días, 2 veces al día, en el hospital, cuando estuvimos. ya. Y bueno, y después yo ya pasé a ver, bueno, Víctor hace terapia desde los 2 años y medio, ya Ah, por claro. situaciones de separación. Entonces, Ujú. desde ahí que él hace terapia, entonces continuamos con la misma psicóloga en el fondo. Mm, Eh, Porque ya tenía Víctor siempre ya. tuvo como un rechazo a ciertas cosas, entonces nos costó mucho encontrar una psicóloga que él quisiera abrirse. Entonces, Mm, como ya estábamos con ella y lo conocía, seguimos con ella. Y qué ahí ya bueno. lo veía todas las semanas. Ya tenían ese vínculo. Sí, sí. Buenísimo. ¿Y piensas bueno, todo el equipo médico es súper fundamental, pero lo hemos conversado en otros capítulos que de repente la psicóloga no está dentro del equipo médico o no pasamos por la psicóloga nomás? Entonces, ¿qué consideras tú que es un aporte o un apoyo fundamental en este proceso? Yo creo que es prioridad. Yo creo que es Sí. algo prioritario pasar por una atención y un acompañamiento terapéutico en sí. No es así como ya voy un día, voy cuando me siento mal, no. Yo creo ah, que continuar una terapia es saludable para todos, más para todos, más para quienes conviven con una condición eh, por la cual tienen que luchar para mantenerse vivos literal todos los días. literal. Entonces, yo creo que la terapia es fundamental tanto para quien convive con diabetes tipo 1, que es el tema que estamos hablando, como para quien acompaña también, como para Sí, quien está alrededor de esto también. sí, de hecho encuentro que bueno que hayan tenido acceso a atención psicológica cuando estuvo hospitalizado, porque Sí. creo que de los invitados que hemos tenido, nadie nos había comentado que hubiera tenido acompañamiento psicológico desde el diagnóstico. Es algo que Mm, hemos conversado harto, que creemos que es fundamental, pero que en general no se da, pues. no Como que se uno da, busca el apoyo psicológico por fuera, tiempo después, pero en pero general en el desde los... momento de no. Mm. Claro. ¿Y ahora siguen con apoyo psicológico Sí, acá en Chile? sí, acá en Chile sí, Víctor continúa con sus atenciones quincenales de psicóloga Qué y bueno. también Ya, está con terapeuta ocupacional por ya. otros motivos. Sí. ¿Y tú? Porque me imagino que la terapia psicológica desde el principio era para él, pues él era el Mm, paciente, pero tú en sí. algún momento tuviste acompañamiento porque como mamá también es Ujú, fundamental, pues, Para ¿no? mí en el momento no. O sea, claro, en el hospital sí. En el hospital Ah, sí. también, Sí, en el hospital como que lo acompañaban a él y me acompañaban a mí también en el proceso, la psicóloga. ya. Pero después que salimos del hospital, no. Yo no tenía, no me daba económicamente para pagar terapia para él y para mí. Y mi prioridad iba a ser Víctor. Entonces ahí fue un poco complejo. Cuando llegamos acá a Chile, sí. Ahí Ya. sí tuve acompañamiento terapéutico. Eh, Ahí busqué, de hecho, como que ya voy a mezclar las historias, pero nosotros llegamos acá repatriados. ujú. Ah, ok. Sí, el gobierno nos ayudó bastante, el gobierno que acaba de salir nos ayudó bastante a poder volver. Y desde ahí, desde los diferentes ministerios, me derivaron acá cuando nosotros llegamos a la Casa de la Mujer.
Ok. Ujú. Y ahí yo comencé a tener atenciones psicológicas. Qué bueno. Sí, así que ahí eso me ayudó bastante, 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 bastante. Y pues, Buenísimo. fundamental también. Sí, yo siempre Oye, digo, la terapia es vida. Totalmente. totalmente. Y como Sí, dices tú, no solo para nosotros que vivimos con diabetes tipo uno quien acompaña, sino que se hace para fundamental en la vida, todos. yo creo que de cada persona hoy en día. Sí, cada uno, yo siempre digo, cada uno lidia con sus propios demonios, entonces eh, todos debiésemos pasar por una terapia. Claro. Sí. Oye, y después llegaron a Chile, ¿cierto? Cuéntanos Sí, un poco de esa llegada, de lo que, cómo cambió. Yo creo que cambió tremendamente tu vida, la de Víctor, estar sí. junto con tus papás. eh, Cómo se fue dando eso y también como el intercambio del tratamiento. Ahora se atienden, me imagino, en el hospital allá. Sí. Cuéntanos un poquito de ese cambio de vida que tuvieron. Bueno, cuando nosotros llegamos, yo llegué con todos los documentos del doctor de este japonés, ¿cierto? Todos traducidos, juramentados, todo el tema así como súper oficial. Yo venía así como súper ansiosa y a una incertidumbre también porque no sabía con lo que me iba a encontrar acá porque desconocía totalmente cómo era acá el tema. Claro. Claro. Entonces no conocía a nadie que supiera de, Ujú. ¿ya? Entonces, antes de venirnos, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Fui a comprar el otro día y me encontré con una chica que me contó que su hijo tiene diabetes tipo 1 y Mm, que está en un grupo de WhatsApp de una fundación de diabetes en la Araucanía. ujú. Entonces me dijo que te iban a agregar y todo. Y ahí me agregaron y la que es presidenta de la fundación me habla y me dice, Nelcy, bienvenida. Y yo todavía en Brasil. Y yo le cuento y me dice, mira, tienes que hacer esto, esto. Entonces ella me orientó mucho a dónde yo tenía que ir o con quién yo tenía que Claro. buscar la priorización de la atención de los médicos de acá de la región. Ujú. Y llegamos acá, y llegamos acá, pagué una consulta particular, pagué una consulta particular con una doctora. eh, Y cuando llegamos a la atención, claro, la doctora empezó a notar todo y así como una distancia, y yo venía de un médico que era Mm, totalmente así como presente, Claro. entonces sí, yo ya quedé así como chuta, creo que va a ser difícil aquí. claro. Y Y tenías hasta su teléfono. sí, 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 pues. y Oh. yo dije, chuta, ya. Pero después que lo terminó de atender, me dice, mira, yo atiendo también en el hospital regional y los voy a hacer la derivación allá. Así que nos derivó Buenísimo. para allá y después en la otra consulta, nada que decir. Nosotros amamos a la doctora hoy en día. No, en la segunda consulta la doctora ya así súper cercana, diferente, comenzó, sí, totalmente diferente y ya, no, ha estado en momentos así como muy, muy importantes también con nosotros, ¿cierto? Sí, de hecho, ¿Cómo se Víctor, llama tu doctora? ¿Cómo se llama tu doctora, Víctor? Luzano. ¿Te acuerdas? Claudia Lozano, Ah, dilo. ¿cómo? ¿Cómo se llama? Claudio Luzano. Claudia Lozano, Claudia, Claudia Lozano. Oh, Claudia Lozano. Sí, es una doctora de acá de la región de la Araucanía que atiende en el hospital regional y no, ella, nosotros tenemos mucho que agradecerle porque ha estado en momentos muy cruciales del proceso de Víctor acá en Chile y ha sido un apoyo pero fundamental. Víctor pasó una hospitalización acá en enero del 2024 porque no quería comer, no quería comer, no se quería inyectar, no quería nada, 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 nada. mm, ¿y por Entonces, qué? no ¿Tú sabemos. te acuerdas, Víctor? ¿Te acuerdas de eso? no querías inyectarte, no querías No. comer. Él me decía que no quería nada con el tratamiento en esa Estaba época. aburrido con Claro. su Estaba diabetes. chato, estaba cansado. Entonces no quería Sí. nada. Me Mm. decía, ¿por qué yo no tengo una vida normal? Me gritaba, yo quiero ser normal. Y yo Mm. ahí, ¿cierto? Con apoyo de la psicóloga de Víctor, le decía, ¿qué es normal, Víctor? Claro. ¿Qué es la normalidad? Y él me decía, no, pero es que mis amigos pueden comer a la hora que quieran. Entonces ahí uno ya empieza, ¿cómo yo respondo esas preguntas? Sí, pues. Claro. ¿Cómo yo le doy respuesta a eso?
Entonces, volvemos a lo mismo, la importancia de la terapia. Y, Total. y no, y como te digo, la doctora ya totalmente diferente la atención en el hospital y no, muy buena, muy, 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 muy buena. Qué bueno, pero llegaron a la hospitalización porque antes de que se convirtiera en algo crítico o ya está. No, antes que se convirtiera en algo crítico. Nosotros pasamos, como les comentaba al principio, vivimos en un pueblito de la región de la Araucanía y Ujú. fuimos a otro hospital que queda aquí relativamente cerca y allá pasa mucho que acá en regiones así como más para el sur, no sé si pasará allá también, los médicos así como que tienen un poco de desconocimiento en urgencias del tema de la diabetes. Mucho. Entonces, Así. sí, mucho. Entonces nosotros llegábamos eh, y nosotros llegábamos y me decían, chuta, yo le decía, hice, cuando no sé, estaba abajo, yo decía, ya hice esto, me decía, pero entonces, ¿para qué lo traes? Hizo todo. Y yo le decía, pero es que no, tengo que traerlo para que se hidrate, necesita suero. Claro. Y me decían, ah, sí, ya, ok. Y le Ay, ponían suero. Entonces, llegamos, me acuerdo, y la doctora que nos atendió me dijo, se comunicó, porque la doctora nos pasó a dar su número también, pero el profesional. Eh, el profesional. Y resulta que yo le hablo, le había estado hablando días antes, le decía, Víctor no quiere comer, Víctor está así. Entonces me decía, ya dale cosas que no tengan carbohidratos para que no tenga que inyectarse o que no tengan tanto impacto para que no tengas que pincharlo y ve con la psicóloga y yo la hora más cercana que tengo es en tal fecha. Ya. ya. Y resulta que ya llegó un día que Víctor hizo una baja de 36 y llegó casi convulsionando al hospital. Entonces le pusieron em, suero, Suero con suero azúcar. con azúcar, ¿sí? Suero con azúcar. No, y en el hospital, era la primera vez que íbamos a ese hospital y le querían dar líquido. Y Víctor no resiste ese suero con azúcar líquido, lo vomita. Entonces yo le digo, no, necesito que le coloquen suero a la vena. Me dicen, no, no le vamos a colocar suero a la vena porque es un niño. Pero es que el niño necesita suero a la vena, es mi hijo, yo lo conozco. Le decía. Y ya hicieron todo un show porque uno al final termina peleando con los doctores y con la enfermera porque uno al final es uno que conoce más que nadie a su hijo. Entonces, Claro que sí. ese día la doctora me dijo, ya, al final le inyectaron porque le dieron el suero oral y lo vomitó 2 veces. Entonces ya Víctor estaba ya entrando en convulsión así heavy. Y, y ahí ya decidieron inyectarla a la vena. Pues ahí en un rato ya empezó a subir y me dijo la doctora, nosotros no tenemos manejo. Dígame usted qué hacemos. Y yo así como chuta. Igual complejo, igual es Sí, complejo. Si estás en un hospital, tú esperas que el hospital te sostenga, no tú sostener al hospital. totalmente. Entonces, y yo nerviosa también, porque veníamos de una semana súper agotadora para ambos. Y no, yo me puse a llorar, así, no, porque ya estaba en el punto del colapso, yo creo. Y, y ya la doctora me dice, ¿usted tiene contacto? ¿Quién es su endocrino? Le digo y me dice, ya, ¿tiene el contacto? Sí, ya llámela. Y yo llamo a la doctora, le empiezo a hablar, no me respondía, no, porque era tarde. Entonces me responde como a las 10 de la noche. Así, yo creo que fue eso, milagro, porque era celular profesional, entonces uno entiende que es dentro del horario de trabajo, entonces me responde y me dice, mándame los exámenes, foto de los exámenes, le mando foto de los exámenes, me dice, muéstrale este audio a la doctora. Y ahí le decía que por favor lo derivaran al hospital regional para hospitalización, para poder ella seguir el acompañamiento allá. Así que, y es exactamente como lo que dijo Javi, pues, para evitar un mal mayor, entre comillas. Claro, Claro. de todas maneras. Mm, Oye, y hasta ese momento el Víctor se venía pinchando con lápiz, con ¿cierto? lápiz. Sí. Ya. Y después de eso pasaron a bomba. ¿Qué pasó después de esa hospitalización? Sí, después de eso, apenas nosotros llegamos acá a Chile, la doctora en la segunda consulta ya nos dijo que éramos candidatos para bomba.
Ah, que ya. Víctor ya era candidato para bomba. Entonces nosotros ahí iniciamos el proceso de bomba. Y fue un proceso muy desgastante, muy burocrático, muy tedioso, la verdad. Oh, Sí, no. fue un proceso desgastante tanto para Víctor como para mí, porque otra vez te hacen como pruebas en donde tú Mm. tienes que demostrar que sabes cuidar a tu hijo, en Ah, donde Víctor también sabe y tiene las capacidades para lidiar con el tema de transformar el lápiz en una bomba que va a tener que estar todo el día cargando con ella. claro. Entonces pasamos por psicólogo, pasamos por un montón de especialistas y después esos informes nunca tenían respuesta. Estuvimos 2 años esperando respuesta. Wow. Los Wow, 2 años que llevamos aquí prácticamente. O sea, ahora vamos para 3. Claro. Pero Calentitos. sí, estuvimos esperando mucho tiempo porque no respondían y la doctora mandaba y mandaba, en cada consulta mandaba y mandaba otra vez los informes y le pedían, incluso estábamos a punto, así a punto de adquirir la bomba y la doctora que estaba a cargo de la comisión médica echó todo para atrás. ¿Por qué? Porque Víctor había salido de esta hospitalización en febrero, ¿ya? ya. En febrero. Nosotros en marzo volvimos con la doctora y la doctora me dice, mira, me pidieron de la comisión médica que Víctor tiene que tener capilares 3 veces al día durante un mes Ujú. y tiene que ser las 3 capilares para poder Ujú. subir esto. Y yo digo, esperaron todo este tiempo, decía, para decirme que necesitaban esto. Y me dicen, es que es lo último que me están pidiendo. Ok. Y fue un suplicio hacer eso. Mm, Porque Víctor venía recién saliendo de la hospitalización en donde no quería nada. Sí, po. claro. Entonces habían, no me acuerdo si eran 3 o 4 días, en donde habían dos capilares solamente. No habían tres. Y ¿Y por te lo ese rechazaron? motivo lo rechazaron. Ah, Yo, Oh, qué no, increíble. yo ese día le juro que eché levas para todo el mundo, porque sí. decía, ¿cómo tan poca conciencia si te están diciendo que un niño necesita la bomba, que cumple con todo, que viene saliendo de una hospitalización en donde estaba la epicrisis subida al sistema, Mm. y te echan para atrás por esto? No, y cómo no te mandan todos los criterios de una vez desde el principio, como, oye, Exactamente, esto va a ser todo lo que vamos a necesitar. Ujú. exactamente. Y después, de hecho, nosotros ya estábamos así como desistiendo del tema. Estábamos desistiendo del tema de la bomba de insulina y, y resulta que llegué a una persona y esa Ujú. persona me dice, ¿por qué no habla? Pide una audiencia con el Ceremi. Pide una audiencia con el Ceremi y explícale el caso, porque no es posible que estén esperando tanto tiempo cuando esto tiene plazos para ser Claro. respondido. Y yo le digo, ¿pero qué me va a pescar? Le digo yo. Y me dice, no, pero intentémoslo. Ya, y esta persona me consiguió una audiencia con el Ceremi de Salud de la Araucanía Bueno, y me la consiguió, me acuerdo, para el 16 de septiembre del año pasado. uff, súper. Y resulta que ya voy con Víctor, me dice, mamá, yo quiero ir. Y yo le digo, pero Víctor, no, porque no, yo quiero ir. Siempre Víctor ahí Oye, acompañando, Víctor, queriendo me saber todo. encanta. Muy Sí, buena, sí. hoy. Sí, Ahora yo no sé es, cómo está tan callado, de hecho. no, pero él así como quiero inyectarme, quiero saber, quiero Sí, ir. siempre, Muy bien, siempre Víctor. determinado Como con súper su empoderado tratamiento. de su tratamiento. Ujú. Súper bien. Y ahí fuimos, po. Fuimos, nos hicieron esperar un poquito, entramos y, y Víctor me dijo, yo, claro, me empezaban a preguntar los temas, los papeles, si yo tenía copia, empecé a entregar copia y Víctor me mira y me dice, quiero hablar yo, ¿puedo? Y el Ceremi lo mira y le dice, ya Víctor, le dice, cuéntanos, a ver, ¿qué nos quieres conversar? Y Víctor se lanzó. Víctor se lanzó y empezó a decirle lo que él sentía, cómo era vivir con diabetes, empezó a Wow. decirle lo que sentía cuando estaba bajo, cuando estaba alto. Y ahí el Ceremi me quedó mirando y me dijo, chuta, sabe harto. Y yo le dije, es que Víctor es muy involucrado en su tratamiento, no porque yo le exija, sino porque él ha querido. Y, Claro. y me dijo,
eso demuestra que lo estás haciendo bien. Me dice, y yo ahí me pongo a llorar porque cuando una mamá que está todos los días dándole, estábamos esperando de esta respuesta, te dicen eso, uno ya, pum, dice, chuta, Ay, ya. colapsar. Sí, y ahí ya Igual. me puse a llorar y ahí me dijo, tranquila, mira, te vamos a dar un plazo, gracias, hijo, te vamos a dar un plazo, danos, me dijo, hasta el 15 de octubre, nos dijeron, para tenerte una respuesta, porque viene el 18, la semana libre y todo el tema. Ya dije yo, Claro. perfecto. Nos fuimos, po. Y el 22 de septiembre yo estaba trabajando y me suena el teléfono, número desconocido. Yo generalmente no atiendo número desconocido. Entonces voy y digo, ya voy a atender. ¿Aló? Nelcy, sí, hablas con, no me acuerdo ya el nombre de la persona, de la ley Ricarte Soto, de acá de Temuco, el Ceremi nos derivó tu caso. Y yo así como ya había pasado una semana, Mm. y ya, Buenísimo. y todo se empezó a mover el 22, quédate tranquila, el sistema cambió, te pedimos disculpas porque fue un error lo que pasó con ustedes, y te aviso que Víctor a partir de hoy está aprobado para la bomba de insulina y tiene 60 días, y no, yo ya estaba en el trabajo llorando, gritando como loca. Obvio. Y me acuerdo que le pedí permiso a mi jefe y le digo, jefe, me llegó la bomba de insulina y me dice, ¿qué es eso? Y yo necesito ir a contarle a Víctor, déjeme salir, después le explico. Y salgo y yo trabajo acá en un liceo, en el liceo municipal, y la escuela de Víctor está a 2 cuadras del liceo, 3 cuadras. Entonces me vine Ay, qué emoción. corriendo, me vine corriendo. Todos se reían porque me decían, no camináis ni una cuadra y te viniste corriendo. Llegué y llego y el director de la escuela me dice, ¿qué pasa? Porque me veía así como eufórica. Y yo le digo, necesito hablar con Víctor, déjenme entrar por favor. Y me decía, ¿pero qué pasa? Y ahí le cuento que llegó la bomba, el director también se puso a llorar, todos llorando en la escuela. Le fui a contar a Víctor, Víctor lloraba, todos llorando de felicidad. Y dijeron 60 días y ya eso fue el 22 de septiembre, la primera semana de octubre la bomba ya había llegado. Oh, Así que ya, como toda esa parece, parte que... sí, sí. Yo digo, mi historia la voy a vender a Netflix. Sí. Es Oh, Tendría muchos increíble. capítulos. buenísimo. Qué Oye, alivio. Sí. Víctor, y ahora tú te acuerdas, ¿qué prefieres, la bomba o los lápices? La bomba. La bomba, Oh, buenísimo. Y a ti sí. te das mucho más libertad estar con la bomba. Y cuando juegas la pelota, andas con la pelota, con la bomba también. ¿Cómo lo haces? Sí. ¿También? Ves con la bomba puesta. ¿Y nunca te ha llegado un Buenísimo. pelotazo o algo así como... ¿No? ¿No te la pasan a llevar? No. ¿Y dónde Mm, te la pones? ¿En el pantalón? un Un banano, banano. ¿o no? Sí, usa un Ah, bananito. claro. Ahí está, Ah, buenísimo. sí. Ahí está Eres el cristiana. bananito. No, ese no lo hago yo. Ah, Próximamente, en una próxima no, Sí, edición. yo le dije, por ahí necesitamos bananos. sí. Obvio. Ahí Ya, está ninguna de escrito. nosotras tiene bomba, nunca hemos tenido, entonces no conocemos mucho Ah, esto. Sí, no ah, conocemos como los procesos ni nada, o sea, como que en algún momento a mí me comentaron en el hospital, pero claro, hay que cumplir con ciertas cosas y en realidad yo casi que estoy muy estable con el lápiz, pero yo por comentarios que sabía de ti o de otras mamás que me han mandado a hacer estuche, es un cambio del cielo a la tierra como el tema de la bomba, sí, porque sobre todo para los más pequeñitos. Sí, sí, yo también escucho eso, pero me llamó la atención tu historia que al final no es tan fácil. O sea, llegar y postular a la ley Recarte Soto y que te entreguen la bomba es todo un proceso, parece. Sí. según lo que me explicaron, hoy en día está como un poco más fácil el tema burocrático. Ya es como Ya. más automatizado porque ya creo que no están las comisiones médicas, sino que es como la inteligencia artificial que te dice si quedáis o no quedáis, si cumplís o no cumplís con los requisitos. ¿Ya? Pero igual hay que Eh, cumplir pero requisitos, porque igual hay que cumplir. a mí mucha gente me comenta como, oye, no usas la bomba y yo, pucha, no, nunca he clasificado los criterios. Yo en algún momento lo he considerado, porque igual puede que se me hiciera más fácil la vida. Pero claro, mirando los criterios no calzo, po. Y hay Mm, personas que de repente me dicen, no, pero igual, sí, igual se puede postular, como que tenéis que hablar con mm, las personas correctas. Y yo creo mm, que no mm. creo que sea así como que haya contactos que te puedan hacer pasar.
porque hay criterios súper definidos, po. Sí, Sí, o sea, si no cumplís un criterio, como te decía, nosotros, no sé, pues no cumplíamos con las 3 capilares en 4 días y nos echaron todo para atrás. Claro. Po. Entonces, pero ahora como te digo, según lo que nos explicaron, la misma chica esta que me llamó para decirme de lo de la bomba, ahora ya no hay una comisión médica a cargo, sino que es la inteligencia artificial que determina si Claro, cumples o no con los requisitos. claro. claro. Oye, Ujú. Nelcy, ¿y el Víctor, hace cuánto que tiene la bomba? Desde octubre, desde el 13 de octubre que está conectada, del Ya, año pasado. entonces, ¿alcanzó a ir al colegio con bomba el año pasado? Sí, sí, Ya, alcanzó a ir con bomba al colegio y bueno, al colegio también iba con el lápiz. ya, perfecto. Sí, el tema escolar, yo la verdad no Eso te tengo iba a nada preguntar. que decir de la escuela en la que Víctor está. Ya, Siempre hemos recibido un apoyo gigante desde un comienzo. Ellos se han involucrado mucho en el tema de la diabetes tipo 1. eh, y han aprendido junto con nosotros. Constantemente el director me está llamando para que pueda hacerle como capacitaciones, cuando cambian buenísimo. asistentes, me dicen, chuta, hagamos, se va a incorporar tal persona, hagamos, y no solamente he hecho capacitaciones en consejo de profesores, en consejo ampliado, en donde están los asistentes, está toda la comunidad, eh, o sea, como todo el personal del establecimiento, y he hecho también solo para los que se involucran, o sea, como que quieren que todos en el fondo sepan qué hacer si Víctor está mal y no hay uno, o si falta uno de los que está a cargo. Qué bueno. Y esas Ujú. capacitaciones las haces tú. Tú Sí, estás encargado. sí. Igual le pido apoyo a la enfermera de Mm, que ve a Víctor, como, oye, voy a hablar sobre esto, ¿qué te parece? Me dice, no, está bien, dale, está bien qué y bien. todo. Así que Buenísimo, esa dinámica. sí, 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 la verdad siempre hemos recibido un apoyo muy grande en cuanto a la bomba de insulina también, el proceso de adaptación. De hecho, hoy día tenía que cambiar cánula ujú. y la asistente que trabaja en sala me dice, Nelcy, ¿puedo cambiar la cánula yo? Mira, qué bueno. Para yo aprender, yo le digo, ya, voy. Así que fui al colegio rápido, llevé todas las cosas y cambié cánula. O sea, ella le fui enseñando y cambió. Víctor reclamó un poquito que le había dolido, pero yo le decía Claro, cuando yo lo hice por primera vez, también te dolió, tenle paciencia a la tía. sí, pues, pero qué bueno que les Sí, interese aprender. Genial. sí. ¿Y hay más niños en el colegio con diabetes? No, en el colegio no. Acá en el colegio donde él está, no, el primero. El Ya, primero, sí. qué bueno. Pero siempre, siempre ellos están dispuestos para el Día de la Diabetes, el 14 de noviembre también están siempre el año pasado, me apoyaron, yo quise hacerle como una sorpresa a Víctor y me apoyaron en el colegio, entonces sí, como súper motivados todos por aprender y por apoyarlo también tanto en el proceso emocional como en el proceso más práctico de insulina, de medir, de contar. Claro. Ujú. Oye, Oye, Víctor, buenísimo. ¿y tienes a tus amigos en el colegio ya saben de tu diabetes, todo? Sí. ¿Sí? Qué bueno, ya conocen tu bomba. Ujú. ¿Y tú te manejas solo? Por ejemplo, si tienes el almuerzo en el colegio. Sí, yo antes le mandaba el almuerzo, pero un día me insistió tanto que quería comer en el colegio que le dije, ¿No? ya, probemos. Le decía, mándame foto para yo verla, porque la asistente utiliza el celular de Víctor. Víctor va con un celular para yo poder controlar igual desde lejos la Ya, medición. qué bueno. Entonces, ella anda con el dije, ya, mándame foto de la comida para yo poder calcular al ojo, porque era al Claro, ojo nomás la primera vez, pues. Y ya el Claro. ojo calculé y ahí ya se pasó insulina y todo. Y hoy en día qué ya tengo el teléfono de una de las tías que trabaja en la cocina y ella también todos los días me manda el menú, me manda fotos de genial. algunas cosas así preparadas, por ejemplo los flan y esas cosas que tienen. Ujú. Me manda fotos de la tabla nutricional, me dice, mira, le echamos esto otro, hoy día cambió el menú. Ya. Entonces, Magnífico. Yo creo ahí yo que, cuento y mando, tía, la bandeja de Víctor tiene que tener esta cantidad. Me dice, ya, ok, perfecto. Oh, ya. qué buenísimo. Sí, Yo creo que, no sé si se da en muchos casos eso. De Sí, hecho, yo yo he soy leído privilegiada. algunos comentarios y cosas que es como
otra cosa que tienen que lidiar los papás es como el tema colegio, como que no se da en todos lados. Yo creo que bacán que con ustedes que tengan ese apoyo tremendo, porque es fundamental. Los niños pasan la mayor parte del tiempo en el colegio y bueno, hablamos con la Javi la otra vez en relación que hay, parece que un nuevo protocolo que nosotros no lo hemos leído y no sabemos detalle de eso, Sí, pero aún así yo creo que aunque exista un protocolo o aunque haya cosas que tienen que hacer sí o sí, la voluntad de las personas y como el apoyo que te entregan, eso es como otra cosa, o fundamental. se da o no se da, digamos, Ujú. Sí, porque en ¿cierto? el fondo si no quisieran se podrían negar nomás y hacer la vida más difícil, que es la Sí, pues, mayor total. parte de mamás que yo escucho en el Mm. grupo que te mencionaba antes de la Fundación de Diabetes. Efectivamente pasa mucho eso, las mamás dicen, pucha, tuve que ir al colegio, tuve no sé qué, que no quieren, no sé, que coman sala, cosas tan así como básicas. Imagínate. Entonces, sí, entonces yo siempre digo, soy privilegiada por el apoyo que tenemos acá. De todas maneras, a Mm. mí, por ejemplo, yo también debuté estando en el colegio. Y cuando yo debuté había dos niñas más en el colegio que ya tenían diabetes, una más Mm, grande y una más chica que yo. Y después, durante los años siguientes, han habido más niños con diabetes y han hecho capacitaciones sobre diabetes y todo, pero aún así uno sigue escuchando que todavía ningún profesor se maneja demasiado, nadie se involucra demasiado, como que mm, se sabe que este niño tiene diabetes, pero nadie maneja mucho, po. mm. Bueno, y ahora vamos a pasar una parte de nuestro podcast, que son estas preguntas dulces sin filtro. Van a haber algunas preguntas para Nelcy y otras para Víctor, para que ahí se vayan complementando en este camino, ¿cierto? Que han vivido juntos. Han sido un tremendo equipo. Siento que han sido súper valientes ambos, que, no sé, nosotras también vivimos con diabetes tipo 1, Víctor, igual que tú. Y de repente yo creo que no tenemos tan buen manejo como tú. De repente tenemos... eh, entonces eso te tiene que dar a ti mucho ánimo en el día a día, porque imagínate cuando tú llegues a la edad de nosotras, bueno, más cercana a la edad de la Javi, después mi edad, que yo soy mucho mayor, va a ser un seco manejando tu diabetes y estamos súper orgullosas de ti. También estamos súper orgullosas de tu mamá. Estamos muy contentas de que estén con nosotros hoy día en este episodio, visualizando, dando a conocer esta mirada distinta, Ujú. ¿cierto? De, por ejemplo, de nosotras dos que vivimos con diabetes y debutamos más grandes, o en distintas circunstancias. Así que les tinca si pasamos a esta etapa, a esta parte del episodio donde hacemos unas preguntitas y ustedes nos responden. Mira, esta pregunta es para tu mamá, Víctor. Dice, muchas mamás hablan o nos han comentado de que sienten culpa cuando sus hijos son recién diagnosticados. ¿En algún momento tú, Nancy, sentiste esa culpa materna, sí o no? ¿Y cómo pudiste manejarla en su momento? Sí, sí, mucha culpa. Porque uno se cuestiona qué hice mal, qué hice yo para que a mi hijo le pasara esto. O sea, Mm. qué le di, qué comió, qué, qué hice, porque es tanta la desinformación cuando uno no está involucrado, ¿cierto? Que uno piensa, no sé, que le dio cualquier cosa y le dio, pum, diabetes. Claro. Entonces, sí, sí, y la culpa continúa siempre. La culpa es Mm. algo que genera lo que hablabas tú al comienzo del, corrígeme si lo pronuncio mal, el burnout, eh, Eso. que lo genera, porque uno vive con una culpa constante, que si la glicemia sube, que si baja, si sentimos cansancio nosotras, también sentimos culpa por eso, porque creemos Mm. que tenemos que vivir en este automático. Yo siempre digo, y de hecho escribí y a las personas que conozco con diabetes tipo 1 una metáfora, y siempre se las digo, que ser mamá de un niño con diabetes tipo 1 es como estar en una torre de control del aeropuerto, Ujú. porque claramente todo va a parecer de repente estar tranquilo, el avión despegó, está todo encaminado, está todo tranquilo, pero siempre vamos a estar mirando los indicadores, Mm. porque sabemos que en cualquier momento vamos a requerir, perdón, de una decisión rápida. Mm.
Tal cual. Entonces, siempre, siempre, entonces, y a partir de eso yo siempre digo, o sea, ¿hasta dónde puede llegar el amor de una mamá cuando se trata de cuidar de la vida de un hijo? Uf, Mm. sí, qué buena metáfora, porque claro, están monitoreando muchas cosas. Imagínate que para uno que vive con diabetes tipo uno se siente agotado de tener que estar pendiente de millones de Mm, cosas, pero también por otro lado, viéndolo desde mi vereda, que yo soy la que vive con diabetes tipo uno, la PRI también, uno siente y es distinto manejar tu propia diabetes. Yo me imagino que para un papá, mamá, páncreas es mucho más difícil todavía porque estás manejando las cosas desde afuera. No sientes los síntomas, eh, es mucho más difícil todavía. sí, Eh, Así que, bueno, o yo... sea, no sé si es más difícil, Yo perdón creo que te que sí. interrumpa, no sé si es más difícil porque ustedes son los que viven con todos los síntomas. Entonces, pero igual yo siempre digo, o Como sea, uno siente los síntomas, quizás es más fácil identificar, me está bajando, mm, me está subiendo. claro, Mm. desde ese Para punto. alguien externo, yo pienso en mi caso, Mm, qué difícil para alguien externo prevenir esas cosas, por mm, ejemplo. ¿Cachai? Como tenéis que hacer un súper buen conteo de carbohidratos, ajustar dosis así súper precisas. Eh, mm. claro, quizás para ti no lo ves como algo más difícil, pero uno también, cuando ya tienes el manejo de tu diabetes en tus manos, de repente uno se puede descuidar un poco más, porque ya cachai más o menos Ya cómo mantener sabes. un equilibrio. En cambio, una mamá, papá, páncreas, como tú dices, siempre están pendientes de todo y como que no pueden dejar nada No, así pues, suelto. nada. Y genera culpa, pues, genera culpa porque uno de repente se equivoca en el conteo de carbohidratos, po, y le Claro. sube o le Ah, baja. Entonces, chuta, conté mal. Mm. Entonces, ahí genera todo esto, todo esto. Sí. Y al final yo creo que igual pasa por una aceptación, aceptar que tu vida cambió. Ujú. totalmente. Totalmente. ¿Y te ha pasado Oye, esto de llegar a este agotamiento emocional, que es lo que se le dice burnout? Sí, Eh, el año ¿Lo has pasado sí, identificado? ¿Sí? el año pasado me pasó que llegué a este como colapso, este mm, agotamiento así de que ya sentía que ya no podía más, que ya era demasiado. Decía, no, no puedo con tanto. Porque lo que decía la Pri al comienzo, no es solo una cosa, sino que es trabajo, tener que sostener, tener que pasar de la escuela de Víctor, es todo. O sea, tengo que lidiar con toda la burocracia del trabajo, tengo que lidiar con toda la burocracia de cuidar, de como cuidadora, y ese miedo de no equivocarme, porque es un miedo también, además de la culpa, es un miedo de, chuta, si yo hago algo mal, impacta directamente en la salud de Víctor. O sea, si Claro. yo hago un conteo mal que lo baje, nos vamos directo al hospital. Entonces, es complejo, y yo siempre digo que no es una sobrecarga que es elegida, No. pero No. es parte del cuidado necesario para poder mantener a nuestro hijo seguro. Mm. totalmente. Y aparte Entonces, que, y yo siempre lo veo como desde el punto de que no aparece, este burnout no aparece porque una mamá sea débil. Y yo creo que no, aquí muchas se van a sentir tal vez al identificadas, contrario. sino porque aparece por una cosa más compleja que es que el sistema espera que uno pueda sostener todo sola. Eso, eso mismo te iba a decir. Entonces, ahí viene también la sociedad, es cómo la sociedad impacta en tu culpa y en tu miedo a no equivocarte. Y cómo tú lidias con eso. Porque es complejo, porque muchas veces, y me ha pasado, que me han dicho, es que te está manipulando. Mm, O porque además de la diabetes tipo 1, Víctor tiene tiroiditis de Hashimoto. Entonces, mm, es todo más intenso. Es el sí, cansancio, es la falta de energía, es la falta de concentración, cuando no está nivelado, cuando no está regulado, entonces es todo más intenso, entonces no es que está cansado, está haciendo pataleta nomás. Mm. O sea, Víctor, mm, difícil que me haga una pataleta, pero así de repente colapsa y grita de verdad, así como, yo siempre Oh. digo, parece que le están pegando así desesperadamente. ujú, Y entonces, y todos me dicen, no, es que déjalo, es que no, la sociedad de repente no mm, entiende que, que es más complejo de claro, lo que parece y que no es sobreprotección, no es sobreprotección. Y No. más, yo creo, obviamente no soy la única mamá soltera que pasa por esto, y yo creo que ahí también es doble
la culpa porque uno no tiene el relevo. Ay, sí, Eso te iba a decir, lo Uno no mismo, tiene el porque tú relevo. estás siendo el soporte de muchas cosas, el soporte de Víctor, el soporte en tu trabajo, porque me imagino que también estás a cargo también de otros niños, Ujú. estás soportándote a ti misma y Sí. quién es tu soporte, pues, Ujú. directo. Sí. Entonces, esa pregunta igual es importante y es importante para ti porque, como bien tú dices, a lo mejor no hay nadie que te pueda relevar, Ujú. pero, y ahí, no sé, pues hacerte ese propio cariñito a ti y Ujú. diciendo que, o sea, estás siendo una super mamá, o sea, más allá de los límites, porque estás cumpliendo muchos roles. Ujú. Entonces, sentirte como súper orgullosa de lo que estás haciendo, y si bien es cierto, siempre van a afectar las opiniones del resto, porque sí o sí afectan, em, también nosotros lo vemos desde acá, desde fuera, y encontramos que, o sea, tu labor y la de todos los papás que viven distintas situaciones, Ujú. pero con un niño o niña diagnosticado con diabetes tipo 1, es tremendo lo que hacen. Ujú. Em, pero es súper desafiante, porque como dices tú, no tengo quien me releve. ujú, Sí, totalmente. y ahí muchos hablan de esa sobreprotección, entre comillas, que uno genera. Y yo más que sobreprotección, siempre hablo de estos cuidados necesarios, porque Ujú. al no tener un relevo, uno tiene que tomar muchas decisiones que van a impactar en la salud de Víctor, de cualquier niño que tenga diabetes tipo 1. Entonces, eh, es complejo. Y el desafío yo creo que más que nada radica en que nosotros podamos aprender a integrar la diabetes en la vida, pero sin que la defina, sin que Total. Uy, sí, defina la vida de nuestros hijos y nuestra rutina. No podemos ignorarla, está claro, porque es claro, evidente, pero sí, yo siempre le digo a Víctor, tú eres mucho más que tu condición. Por supuesto. totalmente. Sí. Entonces, yo creo que ese es el desafío y la verdad, para todas las mamás que tal vez van a escuchar este capítulo, decirles que, que no es que se dejen de culpar, porque yo creo que la culpa nos acompaña diariamente, pero sí que intenten mantener la mente fría al momento de escuchar, de uno blindarse del propio conocimiento que uno tiene para simplemente ignorar, Mm, Sí, porque totalmente. ignorando yo creo que es la mejor respuesta que les podemos dar. Cuando Sí, y son comentarios pasivos agresivos, porque mira, claro, cuando quieren saber y realmente quieren aprender alguna cosa, claro, ahí uno responde, ¿cierto? Pero cuando no, no vale la pena. Creo que uno tiene que empoderarse del conocimiento que uno tiene y que el equipo médico le brinda a uno y seguir. por supuesto. totalmente. Súper buen mensaje. Y me gustó algo que dijiste que en el fondo, y que estoy de acuerdo contigo en que el desafío también es vivir la vida más allá de solo la diabetes. Porque quizás si Ujú. uno se limitara solo a cuidar la diabetes, se restringiría de muchas cosas. Pues más fácil no salir, no comer ciertas cosas, no ir a cumpleaños, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo llevan la vida ustedes hoy día con el Víctor, que ya tiene su bomba, está incorporado al colegio, ¿cierto? Tiene una buena red en el colegio. ¿Él está haciendo, entre comillas, su vida normal en el colegio o hay cosas que todavía se están adaptando? Con ¿Cómo lo la hacen? Por ejemplo, bomba, para ir a cumpleaños o ir a la casa de algún amigo, esas cosas las hace el Víctor. la hace, ¿no? ¿Vas a cumplir? Eh, sí, Sí. Sí, Víctor va a cumpleaños, lleva una vida normal dentro de lo que se llama normal para la sociedad. Ujú. Cuéntale qué haces, po. ¿Le gustan mucho los deportes? sí, Para ti, ya. ¿cuál es tu carbohidrato preferido o tu dulce favorito? Mi Ujú. dulce favorito es el chocolate. Es el chocolate. ¿Qué Ujú. chocolate? Eh, Trencito. no, el otro. El San que. Enús. No, el. ¿El redondito? Sí. Ah, Ferrero Rocher.
Ah, Súper rico, po. Ya, ese es tu favorito. el chocolate. Ay, mamá, ¿qué está allá? Ya. Súper. ¿Te escuchamos bien? Ahora sí. Ya. Muy bueno. ¿Y Ya. comes de todo, Víctor? Sí. Qué bueno. Ujú. Súper. Excelente. Ya. Entonces, ahora te vamos a hacer una pregunta, Nelcy. Si pudieras desmentir un mito sobre la diabetes infantil, ¿cuál sería? Uy, son tantos, Muchos, pero yo muchos. creo que todas llegamos al mismo. Ay, le diste mucho dulce, uno puede, quien es diabético no puede comer dulce. Exacto, Yo creo que todos totalmente. llegamos al mismo. Y eso se sigue repitiendo. Sí, hasta Increíble. el día de hoy me ha pasado en la plaza. Nosotros vamos bastante a la plaza acá de donde vivimos. Sí, porque tenemos, ese es nuestro parque. Vivimos cerca de la plaza. Entonces vamos siempre a la plaza y es así como, ¡ay, va a comer dulce! ¡Ay, Ay, pobrecito, típico, claro, Pobrecito. Sí. pobrecito! Me da una rabia. Sí. totalmente. Oye, aquí nos quedan dos preguntitas más en el tintero. Eh, ¿Qué pequeño hábito han incorporado en la rutina o en el tratamiento que les ha ayudado de gran manera a llevar el tratamiento mejor? Un Yo creo que pequeño el tema hábito. del deporte. Yo creo Mm, que el deporte ha sido un hábito que hemos incorporado y que ha dado buenos resultados. Em, Víctor juega fútbol acá por un equipo de la municipalidad. Está en la sub 8, en la categoría sub 8, y ya. entrenan 3 veces a la semana. Y en el colegio tienen talleres, ¿cierto?, dentro del horario escolar, y él está en fútbol. Y este año van a empezar a entrenar 2 veces a la semana. Entonces va a pasar prácticamente toda la semana entrenando. Y al comienzo fue un desafío, porque nos pasaba que, claro, iba a entrenar y le empezaba a subir la glicemia, pero después, ¡pum!, para abajo de una. Entonces, sí, entonces no sabíamos qué hacer. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿qué más hago para que entrene y que pueda entrenar tranquilo? Claro. Y llegamos a consultar con un chico que es de Ujú. Brasil, que lo conocimos en una heladería. Bueno, Vio que nosotros andábamos con la cosita de la capilar, con el estuchito de allá, y él sacó su estuchito y lo puso encima de la mesa. ah, Y yo Mm, dije, lo miré y nos miramos así como, ¿será? Y ahí, y de ahí los se acercó, nuestros. sí, se acercó a nosotros y dijo, yo tengo diabetes tipo 1. Y a él se lo habían diagnosticado también cuando niño. mira. Y ahí él es deportista ya. Ah, Es qué deportista, es buena. profesor de educación física ¿Te y das mucho cuenta que es deporte. como que las personas, el momento Sí, preciso, siempre. como que yo creo que también tiene que ver como con el balance, porque Mm. el comienzo fue súper desafiante para ustedes Mm. y bueno, Y van a después seguir ya, habiendo cosas desafiantes, pero siento que el equilibrio va sí, siendo su... va eh, encajando. eso, Sí, va eso encajando mismo. todo. Siento que... Sí, sí, bueno, y él nos enseñó. Él nos decía, mira, dale esto antes de, si la glicemia está así, y nos hizo como un mini curso de cómo entrenar con él. Qué bueno. Así que Excelente. eso nos facilitó bastante, 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 y ahora ya nos mantenemos estables. De hecho, antes siempre iba yo o mi papá a los entrenamientos, pero por horarios de trabajo ahora se nos dificulta un poco. Y el profesor de este año de fútbol igual súper involucrado. De Qué hecho, bien. antes de asumir que él iba a ser su profesor, vino acá a la casa y me dijo, necesito saber. Buena. Y ahí le explicamos, y de hecho ahora mi papá lo va a dejar a entrenamiento y el profe está a cargo. Él se queda a Ya. cargo y claro, las mamás que están allá igual saben, porque pasamos Mm. mucho tiempo juntos, entonces igual están ahí, Nel, si pasó esto, y yo igual estoy monitoreando, entonces el deporte ha sido un hábito muy positivo para la diabetes de Víctor. Genial. Excelente. ¿Y cuánto rato dura el entrenamiento? 1 hora y media, 2 horas más o menos, Bueno. ¿Y en dependiendo qué de... posición jugáis, Víctor? De
de delantero. Juega en 3 posiciones, en delantero, lateral derecho y defensa central. Mira, qué Wow, bien. capo. Yo digo mi inversión a largo plazo. ¿Es? Totalmente. Ah, Oye, Vicky, para y si te está bajando la glicemia, ¿tú te das cuenta? ¿Lo sientes? No. No, cuando te baja la glicemia, ¿tú sientes qué sientes? Pero ¿Te sientes mal cuando te da una baja? me siento más decaído. más decaído. Sí. Ya. Pero él es Ah. capaz de identificar cuando le está bajando. Igual me duele la guata. La guata. Mira. Sí, pero él dice que es un dolor diferente. Me dice, no es un dolor de guata que comí algo y me cayó mal o quiero ir al baño, sino que me duele la guata de glicemia. Él dice, me duele la guata de glicemia, estoy bajo. Qué loco. Oh, mira. Y ahí las profesoras y todos en la escuela ya sí, guata de glicemia, ya saben que está bajo. Y Ya. al tiro Claro. ya actúan. ¿Y te da susto, Víctor, que te baje la glicemia? No. ¿No? Qué Sí, bueno. sí. Ya lo sabes manejar súper bien. Genial. Sí, seco. Oye, aquí voy a hacer una pregunta para los dos. A ver si la logran Responder. responder. A lo mejor van a ser muy distintas las respuestas. Dice así, atento Víctor, dice. Si tuvieras que darle un nombre a la diabetes hoy, otro nombre distinto, si tuvieras que describir con una palabra a la diabetes, ¿cómo la describirías? Por ejemplo, la Javi la ha descrito algunas veces como una amiga. A mí me pasa que la diabetes la defino como un redescubrimiento, así como que estoy conociéndome de nuevo porque tengo diabetes. Para ti, la diabetes, ¿qué otra palabra le pondrías? Está difícil la pregunta, pero tú puedes. Que pueden ser varias cosas. También la diabetes puede ser una lata, puede ser, no sé, algo que no me gusta, que es un desafío. Claro. ¿Qué es para ti la diabetes? Condición. Una condición. Ya, una ¿Ya? condición. ¿Y qué significa para ti tener diabetes? Esa pregunta no me... ¿Estás como tranquilo? ¿Te sientes seguro? ¿Te complica? Te complica. Sí, es complicada. ¿Es una complicación? Pues. Es una complicación. Y a veces Habla más fuerte. y a veces me pone triste. Ujú. Sí, a mí también. A nosotros también. Sí, también nos pone triste, de repente lloramos porque Ayer nos estaba media cae triste por muy mi mal. diabetes. ¿Ah? Yo ayer estaba media triste por mi diabetes. Sí, Porque cuesta, pues, es frustrante. sí. A mí Y me da rabia de repente también. sí, es cansadora. Sí, es muy cansadora. Sí, ya estamos contigo, Víctor. Están muy parecidas las palabras. Y para ti, Nelcy, ¿cómo describirías como con una palabra tu camino siendo mamá páncreas? Yo creo que la definiría como resiliencia. Yo creo Total. que es una palabra que define muy bien en cómo hemos enfrentado desde un inicio todo. Como les decía al comienzo, es en el automático de repente, en el automático, pero como les decía, ¿qué estamos dispuestas o cuán grande es el amor que sentimos por nuestros hijos como para tomar las decisiones diarias que implica o hasta dónde puede llegar este amor para Total. hacerlos que se sientan seguros? Entonces yo creo que la resiliencia es el camino. O sea, es la palabra, perdón, es la palabra que define muy bien esto, porque en el fondo no es que lo estemos haciendo mal, sino que significa que estamos sosteniendo esta responsabilidad tan grande de tomar decisiones que implican directamente la salud de nuestros hijos, para bien o para mal. Totalmente. Es un camino de valentía continua. Sí,
Sí, Totalmente. No es para nada fácil. no, no, Sí. pero yo digo, matemos un león por día. O un Jenga. Ajá. Sí, cómo? Jenga, muy bien, sí, muy bien, ¿Cómo dijo? un Un, Jenga. un Jenga. como un Un día. Jenga. Sí, de hecho, Un cubito al día. sí, de hecho hicimos esa dinámica. La habíamos visto una vez en internet, algo parecido, y cuando fuimos a hacer una de las últimas capacitaciones el año pasado a la escuela de Víctor, llevamos un Jenga. Y empezamos a armar el Jenga y empezamos así la capacitación y empezamos a armarlo y cada cosito del Jenga, cada pieza del Jenga era algo. Entonces decíamos, no sé, pues empezamos el día, me levanté, tomé desayuno, me subió la glicemia, me bajó y fuimos montando la glicemia, o sea, fuimos montando nuestra rutina diaria con el Jenga y cuando llegamos arriba decíamos, y nos estamos acostando para tomar la última decisión antes de dormir, algo pasa. Y se desmorona otra vez, y tenemos que empezar otra vez, y otra vez, y otra vez, y es día y noche. Entonces yo Qué creo que buenísimo. Víctor lo definió muy bien, como un Jenga. Oye, con un Jenga, deberían hacer un reel con eso. Sí, Sí. Un ¿Cómo? desafío, ¿no? un Hacer un Reels reel con ese mismo, con para lo mismo que TikTok. hicieron en el colegio. Sí, como yo tengo TikTok. ¿Viste? Ya, pues. Y Y ahí lo puedes tengo. publicar y te vas a hacer viral. Ujú, muy Nos Igual que puedes, hoy bien. man- día. nos puedes mandar tu TikTok y lo compartimos también, po. ¿Viste? Sí, Video. totalmente. O sea, súper bien reflejado el día a día de todos nosotros. Sí, Demasiado bueno, me encantó. Bueno, y Oye, qué buena. como hemos comentado en otros capítulos también, eh, nosotras hoy día que ya llevamos años con la diabetes y con otras personas que hemos conversado, también mirando para atrás nos damos cuenta que la diabetes siempre nos viene a enseñar algo, parece, ¿eh? Entonces, claro, quizá en el caso de la Nelcy es resiliencia, y en el caso del Víctor probablemente se va a dar cuenta cuando sea más grande. Eh, pero yo creo que es súper bueno que tú, Víctor, también reconozcas hoy día que la diabetes te complica, te da pena, te pone triste, te da rabia, porque son etapas que uno tiene que vivir y que en general a uno no se lo dicen. Yo también viví la diabetes chica, desde los 12 años, entrando a la adolescencia, después tú también vas a ser adolescente más grande, vas a querer salir a carretear, etcétera, y es complicado con la diabetes, po. Se puede de todas maneras, pero eso es lo que todo el mundo nos dice. Oye, si se puede, vamos, tiren para arriba, pero la verdad es que la vida con diabetes no es color de rosa, po. Tiene su dificultad. Entonces, yo creo que es bueno reconocerlo, de repente permitirse llorar, patalear, y como nos decía en el capítulo anterior la Dani, al otro día nos reseteamos en la noche, al otro día partimos de nuevo y vamos, un nuevo Sí. día. Si sale mal, bueno, al otro día se parte de nuevo. Eh, lo que pasó hoy día contigo y que yo te comenté por Instagram que pasó lo mismo con Víctor, o sea, exacto, se despertaron ambos bajos, después subió, estaban en una montaña rusa hoy día y vamos mañana, yo toda la noche le digo a Víctor, buenas noches hijo, le doy el discurso antes de dormir, le digo que pasemos buena noche y mañana va a ser diferente, exacto. porque es resetearse, como dices tú, y empezar otra vez. Sí, Sí, totalmente. Sí, y Oye, permitirse, yo creo que dijiste una palabra súper importante, eso. permitirse. Permitirse y sentir todas las emociones, como nos decía la Dani. Navegar Ujú, las emociones, sentirlas, que pasen y luego resetearnos, ¿verdad? exactamente. Oye, estamos muy, muy, muy contentas de haber estado con ustedes conversando esta tarde. De verdad que ha sido muy valioso. Yo, como comentabas al comienzo, estamos, Nelcy, nutriendo un espacio muy importante eh, que nos ayuda a mostrar qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, nada más que agradecer. Hoy día escuchamos tu historia, Víctor, la historia de Nelcy. Nos recuerda lo importante que la diabetes no solo la vive quien vive con diabetes o que tiene diabetes, sino también quienes acompañan, quienes están cuidando y quienes sostienen, como Nelcy y muchos papás y mamás, en el día a día. Ser mamá o papá páncreas implica amor, aprendizaje constante, caídas, levantadas, desveladas, ¿cierto? Y este esfuerzo que de repente es silencioso y que merece que lo mostremos, que sea visibilizado.
Así que Nelcy y Víctor les agradecemos por compartir esta versión más dulce, ¿cierto?, de ustedes y representar a tantas familias que recorren este camino con mucha valentía y resiliencia, como dice Nelcy, ¿cierto? Eso, Sí, No, no sé si... ya, una conversación muy, muy rica, súper nutritiva, como dice la Pri. Súper Sí, interesante y necesaria. no, totalmente. agradecerle a ustedes, como les decía, por el espacio, por permitirnos contar también nuestra historia y por dejar que esto también sea algo en donde todos puedan tener acceso, porque escucharnos entre todos, yo creo que nutre nuestros conocimientos y nuestras experiencias también. Yo siempre digo, uno aprende del otro, uno aprende de la experiencia del otro y sacar un aprendizaje de esto a través de todos los capítulos que ustedes han hecho, de verdad que es súper positivo y súper enriquecedor para todos. Y, Ya. y así como a modo de finalización, con Víctor estuvimos conversando antes de qué decir, qué vamos a decir, qué vamos a hablar, ¿cierto? Y creamos, ¿cierto? Como un textito, ¿cierto? Que decía que claro, dice, habla como en primera persona, ¿cierto? Pero dice, mi hijo está aprendiendo a vivir dentro de un cuerpo que a veces no coopera o no colabora. Y yo aprendo a acompañarlo. Entonces, dejarle eso a las mamás, que, que sigan, que continúen, que yo sé que de repente uno no quiere ser fuerte. Y como decía la Pri, que quiere que a uno la sostengan también, pero muchas veces no tenemos opción. Entonces, que sigamos y en el fondo no decaer, que hay avances positivos cada día y que todos los días es un nuevo día para recomenzar. De todas maneras, Totalmente. qué Qué lindo. Y qué rica esta comunidad también que se está armando, más que yo lo veo más allá del aprendizaje, que si bien uno aprende harto, pero también es tan rico solo sentirse acompañado, siento Sí, yo. Como ver que otra persona pasa lo mismo, lo que me dijiste tú hoy día, Nelcy, como, oye, mi hijo amaneció igual, como, ya no soy la única, ¿cachai? Como, y te mm, bajó y después rebotaste y quedaste en alta. Solo saber que otra persona vive lo mismo, ya uno le impacta harto en el ánimo. Así que sí, sigamos construyendo esta comunidad que está muy bonita. sí. Sí, Sí. de todas Oye, maneras. Felicidades, felicidades a ambas por lo que están gracias. construyendo. Gracias. Felicidades a ustedes también, Sí, son unos sí. secos. Y a Oye, todos quienes nos... en ese sentido, perdón, Ajá. ¿quieres compartir tu Instagram, Nelcy, por si es que alguna otra mamá te quisiera contactar o alguien se quiere poner en contacto Ah, contigo? sí, sí. Chuta, a ver, es que es Oye, enredado de decirlo. vaya, nosotros igual lo vamos a dejar por escrito después, pero... Ya, es Faxi, ¿Ya? es Phaxi Ujú. Ajá. guión Sí. bajo Larusiri. Taxi Laru City. Larusiri tal Mm, cual suena, con S y con I latina. perfecto. ¿Y el Sí. TikTok del Víctor para que se haga viral? ¿Cómo es tu TikTok? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Oh, después lo Ya, dejamos, lo mando. se Lo lo vamos envío ahí para que lo coloque. Sí, oye, y hagan el desafío del Jenga, ese, se los Sí, dejamos ahí tarea para la casa, porque tiene está puros muy videos, interesante. tiene Eso, puros videos de fútbol por ahora. No, de ya. Así que filtros. vamos a hacer ahora el del Jenga. Tengo puros videos de sí, filtros. Ya, de pues, videos de fútbol, eso. ya, Ya, pues. chiquillos, que estén bien. A todos quienes nos escuchan en la casa, les mandamos un abrazo. Recuerden seguirnos en Mi Versión Más Dulce podcast en nuestro Instagram. Y si quieren venir a conversar con nosotras, también escríbanos. Estaremos muy felices de recibirles. Y nos vemos prontito en un nuevo capítulo. Chao, Que estén muy chao. bien. Chao. Chao, chao.